Hola, bienvenidos al taller ForoChat Negocios en tiempo de cuarentena, una introducción a ideas y estrategias de negocio, organizado por la Cuadra Universitaria. Mi nombre es Jonathan Castro y soy @biólogo digital en Instagram y en Twitter y el resto de las redes sociales. Para comentarles un poco acerca de mí antes de iniciar este taller ForoChat, soy biólogo de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. También soy facilitador del aprendizaje empresarial acelerado y soy el fundador de la Cuadra Universitaria y de Lima Emprende, que es una organización que ayuda a conectar a los migrantes venezolanos en Perú con los emprendedores migrantes en Lima para desarrollar ideas de negocios. También soy Wildlife Fellow del año 2016. Wildlife son las siglas para Young Leader of the Americas Initiative, un programa que lanzó el expresidente Barack Obama en el año 2015, y tuve la oportunidad de formarme con otros 250 emprendedores de Latinoamérica en los Estados Unidos en la segunda corte. También soy Eisenhower Fellow del año 2019, gracias a la organización Eisenhower Fellowship, que me brindó el año pasado también una oportunidad de irme a formar a los Estados Unidos durante 6 semanas para empoderar a lo que son los líderes globales. Para comentarles de qué vamos a estar hablando en este taller de forma general, vamos a estar hablando de redes sociales, de los micronichos y de algunas estrategias que nos parece importantes tanto para Javier como para mí que las compartan y las aprendamos para ver cómo podemos sobrellevar o cómo podemos apostar por nuevas estrategias durante este tiempo de cuarentena. Lo primero que debemos hacer es entender que las reglas cambiaron. Tenemos que olvidar lo que creíamos saber sobre los procesos, sobre los canales de atención y sobre los tiempos. Es decir, actualmente no podemos esperar que las empresas respondan exactamente en el mismo tiempo o basados en los mismos protocolos o procesos previos a la cuarentena, porque obviamente hay una serie de factores que modifican todas las dinámicas. En ese sentido, si somos emprendedores, tenemos que entonces adaptarnos a este entorno cambiante, pero tener en mente que es posible que cuando esto finalice, dependiendo del año o el mes en el que finalicen, también tendremos que volver a adaptar todas esas estrategias. Surge la pregunta en relación al teletrabajo, que es lo que más se ha venido expandiendo durante este tema de la cuarentena. Muchas empresas han optado por mandar a sus empleados a realizar el trabajo desde casa, el home office. Pero surge la pregunta, ¿estamos realmente preparados para el teletrabajo? ¿Hemos tomado el tiempo para adecuar un espacio? ¿Hemos tomado el tiempo para verificar que tenemos una buena conexión a internet? También surge la pregunta, ¿tenemos buenos equipos? ¿Tenemos una buena computadora o un buen equipo celular, un smartphone que nos permitan realizar las actividades? En el caso de los emprendedores, los freelance y aquellos que están desarrollando nuevas estrategias de negocio, ¿tienes al menos un buen celular que te permita hacer el uso de WhatsApp o cualquier otro canal para comunicarte con tus clientes? ¿Estás respetando las reglas de ergonomía? Cuando hablamos de ergonomía nos referimos a tener un buen lugar, en una buena disposición, una buena silla, tener el apoyabrazos o el apoyamuñecas para evitar síndromes como el del túnel carpiano si utilizamos mucho el mouse. Este tipo de cosas. ¿Estás tomando estas previsiones? ¿Tienes el monitor a una altura lo suficientemente elevada para que tu cuello no se canse? O sea, todo esto es importante. Recordemos que ahora los horarios de cierta forma se están expandiendo y no queremos que las personas empiecen a sufrir de problemas a largo plazo. Un punto focal que es sumamente importante en relación con el teletrabajo es la colaboración de la familia. Los especialistas indican que justo ahora quienes están llevando la carga más fuerte en relación con el teletrabajo son las mujeres, ya que tienen que desarrollar diferentes roles al mismo tiempo. Tienen que desarrollar el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de empleada, y obviamente se ven saturadas con la cantidad de actividades que deben realizar. Recordemos también que los niños están realizando clases desde casa. Entonces todas estas dinámicas confluyen en el hogar. Es importante que nos tomemos el tiempo, nos sentemos y hagamos una especie de reunión familiar donde se expliquen y se dejen claras cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia, cuáles son los horarios, cómo se deben respetar los espacios, para que de esta forma podamos tener una dinámica sana en relación con el desarrollo de los negocios. Esto es vital porque sin esta organización no vamos a poder avanzar en lo que nos propongamos más adelante. Una de las cosas que hay que entender son los hechos en relación a esta cuarentena.
digamos, relacionado con lo que son las plataformas digitales. Primero tenemos que entender que hay más horas de conexión, hay más horarios, más productos digitales y también más canales. Cuando hablamos de más horas de conexión y más horarios, no necesariamente estamos diciendo que la gente está trabajando muchas más horas, que sí hay casos, ¿no? Pero particularmente sabemos que la productividad no se relaciona específicamente con la cantidad de horas que tú puedes estar sentado en un computador. Tú puedes ser perfectamente muy productivo en 2, 3, 4 horas. A diferencia de, bueno, no necesariamente tener un horario. Pero acá en horas de conexión y más horarios nos referimos específicamente a que se han desplazado los horarios tradicionales. Ya no vamos a ver necesariamente que una persona o una empresa trabaje en el horario de 8 a 5, sino que dependiendo las dinámicas propias del hogar y de la cuarentena, esta persona puede estar trabajando de 10 a 7, puede estar trabajando de 1 de la tarde a 9 de la noche, o incluso hay personas que están trabajando en la madrugada. Y esto como respuesta también en ocasiones a la situación del internet, que ya la vamos a comentar. En relación a los productos digitales, vemos entonces que hay más servicios online, más asesorías, más entrenamientos online. También está surgiendo todo lo relacionado con la telemedicina, más innovación online. Vemos nuevos productos y nuevas, digamos, categorías que se están ofreciendo a través de las redes sociales, y también todo lo relacionado con la publicidad online. Cuando hablamos de más canales, nos referimos específicamente al crecimiento que han tenido canales de comunicación como Facebook Messenger, como Google Meet, como Zoom, que Zoom, por ejemplo, era una plataforma que ya existía previa a la cuarentena, sin embargo ha visto un incremento considerable desde que empezó la pandemia del COVID. En relación con servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram, también han visto un repunte, un incremento considerable en descargas y en utilización, y vemos también cómo se han adaptado a todo este tema de la cuarentena. Particularmente en el caso de WhatsApp, recomiendo que descarguen WhatsApp Business, que el logo no está en esta lámina en particular, pero WhatsApp Business, que más adelante vamos a estar desarrollando también actividades relacionadas a ese servicio de mensajería, ofrece muchas ventajas para lo que son los negocios y las empresas en este periodo de cuarentena. Ahora, la pregunta, ¿dónde se invierte en publicidad? Podemos ver que muchos emprendedores, muchas empresas están apostando por invertir en publicidad en plataformas tradicionales como Google, como YouTube, en Facebook, por supuesto, e Instagram, que Instagram pertenece al grupo de Facebook junto a WhatsApp, y también en TikTok. Sin embargo, en esta última tenemos que tener mucho cuidado, debemos estar muy atentos porque recientemente han surgido muchos escándalos, muchos rumores relacionados a la venta de los datos de TikTok para el tema del espionaje chino. Entonces vale la pena que nos tomemos algunos minutos para leer, para investigar en las redes con fuentes certificadas, digamos, busquemos buenas fuentes, la BBC y otros medios reconocidos internacionalmente, para ver qué es lo que está pasando particularmente con TikTok y el tema de los datos y el espionaje. Entonces, si no quieren exponerse o exponer la información de sus usuarios a través de esta red social, pueden utilizar entonces cualquiera de las otras plataformas en el tema de publicidad. Acá podemos ver una gráfica, y la obtuvimos de wearesocial.com, que nos habla de cómo ha habido un aumento en el uso de los dispositivos móviles y digamos todo lo que tiene que ver con la conexión a internet. Acá lo tenemos separado entre hombres y mujeres, las mujeres en la barra de arriba y los hombres en la segunda barra, y podemos observar que, por ejemplo, en el caso de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, 79% de las mujeres manifiestan haber aumentado el uso del internet, de los smartphones, mientras que el 74% de los hombres manifiestan haber aumentado el uso también de los smartphones. Si esto lo comparamos con el 32 y el 33% respectivamente de la televisión, podemos ver que efectivamente la gente está invirtiendo muchísimo más tiempo en el uso de sus celulares. Podríamos apostar que esto equivale al uso de las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, incluso TikTok y otras plataformas digitales. Entonces, esto es una muestra de que efectivamente debemos apostar a, digamos, tener mucha más actividad en las redes sociales. Ahora, importante, no todos los negocios pueden llevarse al mundo digital. Si pensamos en negocios tradicionales como peluquerías, gimnasios, supermercados, clínicas, estos no pueden ser llevados al mundo digital, pero sí pueden utilizar los canales digitales como tal.
Todos los negocios pueden utilizar los canales digitales para comunicarse con sus clientes. Así que bueno, hay que aprovecharlos, hay que usarlos. Si pensamos de forma inteligente, hay muchas empresas de este estilo que han innovado. Vemos peluquerías, por ejemplo, que están cerradas, pero sus asesores lo que hacen es que guían a las personas a través de las redes sociales para ellos, en el caso de las mujeres, aplicarse ellas mismas el tinte, cortarse el cabello. También los gimnasios tienen entrenadores específicamente para brindar toda esta asesoría, los nutricionistas a través de las redes sociales, y digamos los resultados siguen siendo los mismos, pero a través de toda la comunicación digital. En el caso de los supermercados, si no puedes asistir a un supermercado, también existen los servicios de delivery que están bastante diversificados, en el cual bueno, tú haces el supermercado vía internet y te lo terminan llevando a tu casa. Creo que esto es un rubro que también ofrece muchísimas oportunidades en el caso de Venezuela y que se puede explorar muchísimo más. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué esperas para establecer las estrategias digitales? Siempre hay excusas del estilo: no tengo tiempo, no tengo el conocimiento, no tengo el apoyo, no tengo internet, no tengo una buena conexión a internet, o no soy bueno en tecnología. Creo que todas estas son excusas que debemos dejar atrás, particularmente la de no tengo tiempo. Creo que ahora más que nunca tenemos suficiente tiempo para sentarnos a trabajar en el futuro, en lo que queremos para nuestro emprendimiento, para nuestro negocio, y prepararnos para empezar a generar esa interacción y generar confianza con nuestros futuros clientes. Y la excusa de no tener el conocimiento o no tener el apoyo también creo que no es válida, desde el punto de vista que hay muchas organizaciones como la Cuadra Universitaria que precisamente crean estos espacios para proveer y apoyar a través de la inteligencia colectiva de toda la comunidad para seguir avanzando, ¿no? Entonces siempre hay que buscar avanzar. Si hablamos de lo malo en relación a las plataformas digitales, vamos a encontrar que hay, por ejemplo, más infoxicación, hay más saturación de redes, saturación de mercado, inadaptabilidad del cliente y pérdida en la calidad de atención. Cuando hablamos de infoxicación, nos referimos específicamente al exceso de información en una temática particular. Vemos, por ejemplo, que hay muchas personas que se saturaron de información del COVID y de cierta forma también se estresaron muchísimo durante los primeros meses de la cuarentena. Sin embargo, muchas de estas personas decidieron en un momento decir, bueno, ya no voy a seguir viendo noticias del coronavirus, voy a mantenerme al tanto, pero digamos no con tanta vehemencia y tanta información. Seguro le pasó a muchos de ustedes, y lo importante en este caso es tener como una especie de regulador, saber cuánto tiempo se va a invertir en redes sociales consumiendo contenido, y saber desde el punto de vista del emprendedor que no podemos saturar al usuario, al cliente, con demasiada información, sino que tenemos que hacer una programación lo suficientemente inteligente para que sea entretenida, cómoda, agradable y no sature a nuestro usuario. Lo que se refiere a la saturación de mercado es básicamente la presencia de muchos servicios. Por la situación podemos ver que han surgido muchísimos servicios de delivery, entre otros, pero la diferencia, si nosotros queremos resaltar en toda esta cuarentena, va a ser la comunicación, es la clave. Pueden existir miles o cientos de empresas que ofrezcan servicios o productos muy similares a los tuyos, pero la diferencia va a estar en la comunicación, esa confianza que puedas generar uno a uno con cada uno de tus clientes. Otro problema es la inadaptabilidad del cliente, y se refiere específicamente a aquellos clientes que todavía siguen esperando que se genere una respuesta igual a la que se daba previa a la cuarentena. En este sentido, entonces tenemos que ser un poco más flexibles, tanto en términos de protocolos, horarios, y generar digamos mecanismos que faciliten tanto a los emprendedores, a los otros negocios, como a nuestros usuarios para el intercambio de productos y servicios. Siguiendo con lo malo en relación con esta cuarentena, tenemos que ha aumentado también el número de phishing, ha aumentado las estafas y han aumentado las fake news. Cuando hablamos de phishing es básicamente suplantación de identidad para robar información y posiblemente estafar. Vemos en el caso particular de Venezuela que hay muchas estafas relacionadas con el tema de Cele, hay estafas relacionadas con el tema de PayPal, de intercambio de dólares y otra serie de actividades que, si no tenemos suficiente confianza, digamos, podemos correr el riesgo de perder dinero. Lo mismo ocurre también en otros países de Latinoamérica. Los escuchas que tenemos hoy de Perú también sufren lo mismo con aplicaciones como Yape, con transferencias del Banco Central del Perú, entre otras. Por eso siempre tenemos que estar muy atentos. Nosotros vamos a estar haciendo otro webinar más adelante relacionado al tema de phishing, cómo identificarlo y cómo neutralizarlo para no correr riesgo de perder nuestras cuentas en redes sociales
y también, lo más importante, no perder información delicada en términos de datos bancarios y otra información que puede comprometer nuestros activos. Lo importante, como les mencionaba anteriormente, y nuestra prioridad es generar confianza. Actualmente están surgiendo cientos de empresas de delivery, de entrega, de compras, de ofrecer servicios innovadores en Internet, servicios digitales. Pero la clave va a estar en que las personas, los usuarios que nosotros vamos a canalizar, tengan la confianza para comprar eventualmente nuestros servicios. Ahora, ¿cómo generamos esa confianza? Primero, logrando que nos recomienden. Ya desde que tenemos el primer cliente, tenemos que buscar los mecanismos para que esos mismos clientes, a través de sus redes sociales, a través de testimoniales, a través de redes internas, como a través de los stories de WhatsApp, nos recomienden a nosotros. Respondiendo sinceramente y de forma oportuna, esa es otra forma en la cual también podemos generar muchísima confianza. Si hay un servicio, por ejemplo, de delivery, tomando de nuevo ese rubro, que debemos hacer, pero no es posible porque hay una limitación, eso lo debemos dejar muy claro. Debemos dejar claro los tiempos, las limitaciones. Si todos vivimos en el mismo contexto, sabemos cuáles son las limitaciones. De hecho, globalmente sabemos cuáles son las limitaciones. Pero en ocasiones, como usuario, también queremos que nos llegue el producto, que nos llegue el servicio, y tenemos que entender. Por eso es muy importante ser sincero desde el primer momento. También facilitar la documentación necesaria, ser siempre legales. Si alguna persona nos pide nuestra factura, entregar nuestra factura. Si alguna persona nos pide el RIF o el RUC en caso de Perú para validar una información, eso también es importante. Y mostrar las fotos reales de los productos y de los servicios que ofrecemos. Además, bueno, como ya había mencionado, mostrar también los testimoniales de nuestros clientes y a través de fotografías y a través de videos que ellos podrían estar compartiendo a través de sus redes sociales. Este es un punto neurálgico de la comunicación y de la generación de confianza con nuestros clientes, el lenguaje. Es sumamente importante que cuiden su lenguaje, cuiden la ortografía, respeten algo que se llama la net etiqueta. La net etiqueta es básicamente decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día, gracias por contactarnos, saludos, que se despidan, que utilicen los puntos de ortografía, de gramática de forma correcta. También las frases que deben utilizar que sean correctas, evitar barbarismos, evitar coloquialismos. Las palabras que van a utilizar que estén bien redactadas, que sean palabras que se puedan entender en todo el contexto. También respetar muchísimo lo que tiene que ver el tono de voz, la frecuencia, el volumen. Por ejemplo, cuando estamos haciendo envío de audios a través de WhatsApp, cuando estamos haciendo llamadas telefónicas, tomarnos un tiempo si vamos a hacer una llamada telefónica, y si tenemos, por ejemplo, animales en la casa, mascotas, o tenemos niños pequeños en la casa, aislarnos por un segundo, salir al pasillo, salir al patio, salir a alguna zona donde podamos tener una llamada tranquila y donde no se manifieste esa entropía que podemos tener en el hogar. Y súper importante, y lo resalto acá, evitar totalmente coloquialismos como chamo, brother, hermano, mi pana. En el caso de Colombia, parce, o en el caso de Perú, pata. Todas esas palabras son, expresiones que solo debemos utilizar cuando estamos en confianza con amigos, con personas cercanas. Pero ya cuando estamos hablando con usuarios, con potenciales clientes, con aliados estratégicos, nunca debemos utilizar estos coloquialismos. El venezolano en particular tiende siempre a generar mucha confianza entre sí de forma rápida, y nunca falta el chamo, el brother y estas expresiones que, no nos suman para generar confianza en un primer momento, porque la confianza se trata más de un tema de un buen lenguaje, ¿ok? Lo peor cuando hablamos del tema de las plataformas en Venezuela es el colapso de las plataformas de Internet. Tenemos el segundo peor Internet del mundo. Si vemos esta gráfica que nos otorga la BBC, tenemos el último lugar en el continente americano. Fíjense que la media, según esta gráfica, es de 7,68 megabytes en Venezuela. Yo podría apostar que esto es mucho más bajo luego de la cuarentena, ya que se saturaron todas las redes y obviamente estando todas las personas conectadas al mismo tiempo, la velocidad es muchísimo menor. Si vemos los costos del Internet en otros países, podemos ver que tenemos el segundo Internet más lento del mundo, pero uno de los más costosos también. Fíjense que si comparamos con el caso de Chile y Perú, estos datos están tomados de una empresa que se llama Claro, que es una empresa tanto de telefonía como de data. Vemos que, por ejemplo, el servicio de Internet
de 50 megas para Chile cuesta $22. Incluso el de 200 megas, porque ahí hay algunas variaciones en términos del Wi-Fi, puede costar incluso hasta $22. Cuando vemos el caso de Perú, vemos que 60 megas puede estar costando $25 y 400 megas de velocidad pueden estar costando $113. En el caso de Venezuela, lamentablemente los planes empiezan desde 1 mega y siempre tenemos 2, 3, 5, 8, 10, 15 megas y son costos bastante altos en relación con los precios internacionales. Muchas personas se quejan de estos costos porque dicen que son estratosféricos. Sin embargo, estos costos de cierta forma se justifican basados en la poca inversión que hay de desarrollo de plataformas en Venezuela. Solo hay cierta cantidad de cables submarinos que otorgan la velocidad, digamos, lo que son los cables de internet en Venezuela, y obviamente esto hace que haya muchas dificultades en la distribución del servicio de internet. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Porque tenemos que obtener soluciones parciales para poder trabajar desde Venezuela. En el caso de las personas que me están escuchando de Venezuela, debemos trabajar de forma asíncrona. Debemos usar canales que requieran menos ancho de banda, como WhatsApp, Telegram o WhatsApp Business, e identificar los horarios de mayor uso del Internet, también para saber que en esos horarios vamos a tener ciertas dificultades. Cuando yo hablo de trabajar de forma síncrona, me refiero a, justo como nosotros estamos haciendo ahora, que este video está grabado, no es en vivo, y utilizamos algún mecanismo donde podamos hacer llegar esta información a los usuarios. ¿Por qué? Porque si yo hiciera esta transmisión hoy en vivo, sería imposible para muchos de ustedes e incluso para mí que se transmitiera toda la información con la calidad que nosotros requerimos, porque o fallaría mi internet o fallaría el de alguno de ustedes, y no es la idea en todo este proceso de interacción. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones reales? Sería invertir en las empresas de tecnología en Venezuela, invertir en un mejor servicio de internet, y estar en Venezuela no puede ser una excusa para no ser competitivos a nivel internacional. Si pretendemos trabajar, por ejemplo, como community manager o prestando algún servicio de asesoría online, no podemos pretender, si lo vamos a hacer de forma internacional, siempre escudarnos bajo la situación de Venezuela. Tenemos que ir un poco más allá y encontrar las soluciones. Pero no todo es malo. Debemos innovar, y por eso les menciono que algunas claves son, por ejemplo, las alianzas estratégicas, porque son clave para crecer en entornos complejos como el que vivimos actualmente. Son claves para generar confianza, para desarrollar ventajas competitivas, para validar las necesidades del mercado, que es sumamente importante, y para estar atento a oportunidades de negocio. Justo ahora nosotros vamos a tener el Foro Chat en WhatsApp, y ahí justo ustedes van a poder intercambiar información de sus emprendimientos, de sus negocios, y muy probablemente pueden encontrar allí o algún interesado en sus productos y servicios o algún aliado estratégico. Lo bueno de las plataformas digitales: primero, la migración tecnológica; segundo, la aparición de los micronichos; y tercero, la aparición de nuevos servicios. Cuando hablamos de la migración tecnológica, nos referimos a la aparición de nuevas oportunidades, las nuevas formas de interactuación y la internacionalización, que si bien es cierto ya todo esto existía previo a la pandemia, se está de cierta forma acelerando por todo el tema de la cuarentena. Cuando hablamos de los micronichos, nos referimos a esos nichos digitales que pueden estar ahí disponibles para nosotros avanzar. Vemos que hay micronichos del estilo para los veganos, por ejemplo, que requieren cierto tipo de productos, o para los celíacos, para las mamás que necesitan resolver las tareas de los niños, para las amas de casa que necesitan resolver, por ejemplo, lo relacionado con el mercado, con los víveres, los estudiantes que necesitan generar fuentes de ingresos, los emprendedores que necesitan aumentar su alcance, y las personas, por ejemplo, de tercera edad que necesitan entender las redes sociales, pero también tienen otras necesidades como comprar medicinas, comprar alimentos y así sucesivamente. En este sentido, la invitación es para que ustedes puedan identificar cuáles son los micronichos digitales que se están presentando y los cuales ustedes puedan satisfacer con los productos y servicios que tienen disponibles con su empresa. Debemos vender sin vender en las redes sociales. Pero ¿cómo hacemos eso? Básicamente nos tenemos que enfocar en la interacción. En este momento la clave es la interacción en esta cuarentena. Por eso debemos identificar las necesidades del cliente, debemos preguntar a cada uno de nuestros clientes qué es lo que necesitas, cómo estás, qué te está pasando. Eso es sumamente valioso. Comprender sus limitaciones. Tiene limitaciones para la movilidad, es algo obvio actualmente, pero ¿qué más?
¿Qué otras limitaciones tienes? Tienes limitaciones en términos de divisas, tienes limitaciones en términos de distribución, tienes limitaciones de otro estilo. ¿Cuáles son? Tenemos que celebrar sus aciertos también, por eso es importante generar toda la confianza, involucrarlo con el producto o servicio, que nos dé su opinión, que nos diga cómo podemos mejorar, que si tenemos la posibilidad tenga la opción de tener una asesoría gratuita inicial o tener algún producto o servicio, una muestra inicial, siempre que esté en nuestra estructura de costo y que sea posible, que sea realista. Y también facilitarle los mecanismos de distribución, mecanismos de, digamos, de pago. En este sentido, facilitarle todo lo posible. Cuando hablamos de facilitarle los mecanismos, volvemos acá, por ejemplo, si es de pago, si tenemos opciones, por ejemplo, de Zelle, de PayPal, de Uhold, Payoneer, Skrill. O sea, hay una gran variedad de plataformas que se pueden utilizar en Venezuela para aprovechar, digamos, las negociaciones en este tiempo de cuarentena. Cuando hablamos de mecanismos de comunicación, hablamos de facilitar mecanismos como Facebook Messenger, Google Meet, Telegram, WhatsApp. Y cuando hablamos de entrega, aquí tenemos que ir un poco más allá en temas de delivery, de cómo podemos hacer llegar esos productos y servicios. Quizás nosotros como emprendedores tenemos el servicio de distribución de algún rubro en particular, pero no tenemos cómo hacer el delivery. Ahí justo es donde entran los aliados estratégicos, y quisiera que hoy en el foro chat las personas que tienen este tipo de negocio también se den el permiso de conocer y explorar quiénes son las otras empresas de delivery que les pueden apoyar. Si trabajas con productos digitales, empieza justo hoy, empieza ahora mismo a generar confianza, a levantar base de datos, a ganar seguidores, mejorar tus redes, desarrollar estrategias de email marketing y también empieza a identificar nuevos requerimientos. En el caso de nosotros, empezamos a hacer todo este taller y foro chat y obviamente ustedes se inscribieron. Tenemos entonces el acceso o la comunicación a través de los números telefónicos de WhatsApp, tenemos el grupo, tenemos sus correos electrónicos en caso de que queramos compartirles más información. Todas estas actividades siempre generan ganancia tanto para quienes las ofrece como para quien las recibe. Entonces de eso se trata. Ahora, el cambio es inevitable. Felicítate, ya lo has comprendido. Y justo eso lo vamos a hablar ahora en el foro chat. Yo soy Jonathan Castro, @biólogo digital. Este es mi número telefónico con el cual se pueden contactar a través de la Cuadra Universitaria. Y este es mi correo electrónico de info@lacuadrauniversitaria.com, donde pueden conectarse para consultar cualquier otra duda o proponer algún tipo de alianza si también fuera el caso. Gracias por su tiempo y por su atención. Hola, vamos entonces ahora a empezar a hablar del tema de las estrategias de negocios en tiempo de cuarentena. Permítanme primero que todo presentarme. Mi nombre es Javier Belisario. Durante varios años he tenido la oportunidad de trabajar en el área de consumo masivo y ventas corporativas en empresas tanto americanas como europeas. También he tenido el privilegio de participar en la planificación en esas compañías de las estrategias y hoy pues quiero ofrecerles esta experiencia pues para el alcance de todos. Estamos aquí a la orden. Lo primero que deberíamos para iniciar pues entrar ya en materia es ver un poquito a la hora de planificar, sobre todo en estas nuevas realidades, es qué es lo que nos va a deparar el futuro. Y principalmente, antes de ponernos a pensar en lo que pueda ser el futuro, ya que son tiempos de cambio, lo primero que tenemos que pensar son las certidumbres que tenemos en este momento. Y realmente, a nivel global, digamos, las tres certidumbres que tenemos en este momento, lo primero es que el coronavirus va a seguir con nosotros durante un muy buen tiempo. La emergencia sanitaria que tenemos en este momento podemos perfectamente tenerla unos 8 o 10 meses más. Luego, una vez que se encuentre vamos a decir, la vacuna para la enfermedad, muy probablemente pues también tengamos que pasar un tiempo en lo que es la parte de la vacunación, es decir, que vamos a tener un buen rato esta situación. La segunda certidumbre que tenemos es que la crisis económica mundial va a continuar. O sea, la economía mundial se ha venido contrayendo después de todo este tema de la emergencia y va a continuar en contracción hasta el año que viene. Al principio se pensó que el periodo podía ser corto y que la recesión iba a ser pequeña, pero estamos ante unos decrecimientos en países del primer mundo que son importantes y que muy probablemente, pues dado que sabemos que vamos a estar un buen tiempo más,
también la crisis económica se ve un poco alargada. Y lo otro, que es la tercera certidumbre que les traigo hoy, es que los cambios van a permanecer. Muchos de los cambios que han venido se van a quedar. Y recuerdo yo otras emergencias que han habido, otras situaciones de crisis que han habido en el mundo, que han cambiado nuestra forma de ver el mundo o de actuar en él. Y una de ellas pues, puede ser, quizá una de las más recientes fue la crisis, el 11 de septiembre, que trajo cambios importantes a nivel de la seguridad global. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este escenario? Bueno, obviamente, esto de un gráfico bien interesante que da los potenciales perdedores y los potenciales ganadores, vemos que todo lo que es turismo y transporte van a ser los grandes perdedores, dado que la situación de encierro, pues estas son las primeras industrias que se van a ver afectadas, y los más beneficiados van a ser todo lo que tiene que ver con salud y alimentos. Recientemente salió una noticia sobre un laboratorio que es Gilead, que posiblemente tiene un fármaco del cual ya los Estados Unidos mandó a comprar el 90% de su producción. Ya vemos quiénes están entre los ganadores, aparte de la industria de alimentos y todo lo que es cuidado personal, y además de eso, todo lo que ha ayudado al trabajo desde la casa, ¿no? Para que veamos un poquito la tendencia de lo que pudiera estar ocurriendo a futuro, vamos a ver una encuesta que hizo la revista Fortune, que hace todos los años, pero la gran novedad que tiene esta encuesta de este año es que la hizo en tiempos de pandemia. Es decir, la encuesta casualmente tocaba para estos momentos, y bueno, la muestra de esta encuesta son los CEO de las 500 principales compañías en el mundo, y vamos a ver con los ojos de ellos cómo ven ellos la situación. Una de las preguntas interesantes de este estudio es que cuándo creen ellos que por lo menos el 90% de su fuerza laboral va a regresar a sus sitios de trabajo habituales. Y vemos que la respuesta está entre lo que es el 1 o 2 años, y hay un 27% de los CEOs que piensan que nunca van a volver a tener la misma cantidad de gente en sus puestos de trabajo. ¿Esto tiene que ver con la recesión económica? Puede ser, pero tiene mucho más que ver con el tema de que nos hemos ya empezado a habituar a trabajar desde casa, y que van a haber trabajos que no es imprescindible que estén en oficina. La otra es sobre la actividad económica. Entonces se le hace una pregunta, bueno, ¿cuándo cree usted que lleguemos a los niveles de prepandemia? Entendiendo la prepandemia, lo que ocurrió hasta febrero de este año, antes de que comenzara todo este tema de la cuarentena. El 77% de esos CEOs piensan que esa recuperación va a empezar a partir del año que viene. Es decir, que está previendo por lo menos 7, 8 meses más de una situación de pandemia y no de prepandemia. La otra pregunta interesante era sobre los viajes de trabajo. Y creo que no es ninguna sorpresa ver que el 51% de los CEO piensan que no vamos a volver nunca a una situación como la que había antes de viajes de trabajo para reuniones, etcétera, si ya hoy en día tenemos ya comprobada la eficacia de las tecnologías para el trabajo remoto. La otra pregunta que se les hacía era sobre los países o regiones en los que invertirían para los próximos años, y vemos que pues, la mayor parte piensan que las grandes oportunidades van a estar en los Estados Unidos, y hay otros que ven, un 20% ven entre Asia y China, o sea, Asia más China, ven las grandes oportunidades de inversión, pues la India y Europa en una bastante menor proporción. Y si ven, vamos a decir, en esta pregunta no aparece Latinoamérica. Obviamente esto es un estudio, es una opinión, pero posiblemente no esté Latinoamérica entre las primeras, y eso puede, de acuerdo a la naturaleza de su negocio, esto puede ser un problema o una gran oportunidad. Si es una gran oportunidad, aprovéchela, de que no va a tener competencia de inversiones fuertes de compañías extranjeras, y si es un problema para usted, hay que empezar a actuar en base a esto. Luego ahí se le hacía la pregunta de qué compañías usted invertiría, que no sean las que usted trabaja, si tuviera que vender o comprar acciones, de cuáles compraría y de cuáles vendería. Y vemos que los grandes ganadores están entre estos tres, que obviamente estamos hablando de Amazon, que es un retail y además un negocio de logística, y dos grandes empresas de tecnología, y los grandes perdedores estaban entre Tesla, Carnival y Boeing, por razones obvias, pues,
por la coyuntura que tenemos en este momento. Ahora, entrando en materia sobre Venezuela, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar ante la situación actual en nuestro mercado? Pues también vamos a trabajar en base a la certidumbre y una de ellas es que Venezuela va a decrecer. Pero bueno, ya Venezuela venía decreciendo. Lo que faltaría por ver es de qué tamaño es ese decrecimiento. El Fondo Monetario Internacional prevé un decrecimiento del 20% para Venezuela y hay instituciones como Torino Capital que incluso lo apuntan a 25%. Luego de allí tenemos el tema de las sanciones a Venezuela y en especial a la industria petrolera, en donde pues seguramente todo lo que es el comercio y las exportaciones de petróleo hacia nuestros principales socios, que son China, Rusia e India, se van a ver pues muy afectados. Sabemos que vamos a seguir teniendo limitaciones de combustible, lo que es el tema de la gasolina, pues nos va a estar afectando tanto en el traslado de gente para los sitios de trabajo como en el traslado de mercancía. Y bueno, por supuesto que vamos a seguir bajo un ambiente de lo que llaman los expertos en VUCA, que son países con gran volatilidad, incertidumbre, mucha complejidad y mucha ambigüedad. Ese es un ambiente en el que hemos venido desempeñándonos en los últimos, digamos, 10 años, 12 años, y eso pues no va a cambiar, eso va a continuar. Lo otro que vemos que los cambios que van a permanecer, lo primero es el e-commerce, que era vamos a decir, venía acelerándose con el tema de las ventas, por ejemplo, tipo Mercado Libre, y que la gente venía comprando alimentos, medicinas, etcétera, por allí, pero esto se ha acelerado porque incluso ya ha caído en comercios como la comida rápida, etcétera. Que el delivery llegó para quedarse, este era un fenómeno que en Latinoamérica venía de una forma muy interesante, venía creciendo de una forma muy interesante, pero en Venezuela no había terminado de calar. Yo creo que es conocido por todos que ya esto llegó y que la gente está cada día utilizando y confiando más en el delivery. Y el otro fenómeno interesante, pero que todavía hay que trabajar mucho, es el tema de los micronichos. Esos micronichos son estos mercados de los que se han hablado, que es toda esa venta que usted está haciendo cerca de su negocio o incluso cerca de su casa. Un ejemplo, el vecino o la vecina que hace un pan o hace una torta y se lo está vendiendo a sus vecinos del conjunto residencial de la urbanización, y esto viene creciendo porque obviamente todos estos temas de cuarentena, de tener a la gente en su casa y de los temas de gasolina que ya mencionamos, está haciendo que esto represente un mercado muy interesante y del que hay que estar mirando. Ante esta situación, ¿cómo la podemos enfrentar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que usted en este momento tiene unos factores que son incontrolables para usted, como el tema de cuánto tiempo dure la emergencia, las limitaciones que hayan para la circulación ante la situación de gasolina o la crisis económica, y luego hay una serie de factores que son controlables para usted. Viendo esos factores, ¿qué es lo que debería estar haciendo usted? Bueno, en esos factores incontrolables hay que hacer un listado de ellos y empezar a ver, hacer lo que se llama el control de daños. Es ver cómo lo está afectando, cómo lo va a afectar a usted y qué es lo que usted tiene que hacer para evitar que tenga la menor pérdida posible ante esta situación. De nuevo, esto es un factor que usted no va a modificar, pero es un factor que usted puede controlar los daños que le puede causar. La otra es, si usted tiene una fortaleza como tiene todo el mundo, usted tiene que describirlas, identificarlas y adueñarse de ellas. Por encima del mercado, por encima de su competidor, usted tiene que estar seguro de lo que tiene que hacer y tomarla como una herramienta de batalla para su negocio. La otra que tiene que hacer es enfocarse en lo que puede hacer. Así como hablábamos de que los incontrolables, usted no puede hacer más nada que resistirlos, pues hay otras cosas que usted sí puede hacer y que vamos a seguir nombrando ahorita en esta presentación, y enfóquese en ellas, en las que puede hacer, y deje de mirar las que no puede hacer nada con ellas. Y luego de allí, que es una de las que usted puede hacer, pero la puse aparte porque me parece que es sumamente importante destacarla, es empiece a explorar nuevos negocios, nuevos canales de venta
y las formas de llegar a ellos, porque todas estas cosas están cambiando ante esta crisis. ¿Qué opciones estratégicas podemos entonces tomar, dado que ya empezamos a ver cómo empezamos a desglosar el problema, cómo nos empezamos a comer ese elefante por pedazos? Lo primero que debería hacer usted es un análisis de usted mismo. Lo primero es entender la naturaleza de su negocio. ¿Quién es usted como negocio? Usted es un emprendedor. Usted ha desarrollado una empresa, ha desarrollado un producto, ha desarrollado una forma de hacer negocios distinta en la que usted está enfocado y va a ir de aquí en adelante para hacerlo, pensando en un futuro convertirse en una empresa formal. Usted está haciendo libre ejercicio de su profesión, usted está ejerciendo su profesión, porque esto es diferente a ser un emprendedor. Estos son enfoques diferentes. O lo otro, usted es un comerciante flexible, es decir, hoy usted ha encontrado unas mercancías que vender, un negocio en el que incursionar. Por ejemplo, usted está hoy vendiendo mascarillas, pero en el mes de diciembre posiblemente esté cambiando de rubro hacia productos navideños, entonces usted es un comerciante flexible. Esto es súper válido también, es una forma de desarrollar un negocio, pero su planificación y sus, vamos a decirle, sus consideraciones van a ser distintas al del emprendedor 100% como tal. Lo otro que usted tiene que ver es los plazos en que usted va a hacer su planificación. Eso tiene que ver un poquito con estos factores que estábamos nombrando antes, es si su plazo es de corto, mediano o largo plazo. Una vez que usted ha hecho eso, empezamos a ver cómo nos vamos a planificar para lo que viene. Yo lo primero que les recomendaría es que usted piense de una vez es qué tipo de estrategia o opción tiene usted para su negocio. Hay cuatro que nombro así rápidamente, que son, una es protegerse. Y yo pongo el ejemplo de una empresa como Boeing, que fabrica aviones y que tiene que protegerse y tiene unas estrategias que son muy lógicas, que sería recortar gastos de todo tipo. Esa es una forma de protegerse. La otra es, usted tiene que adaptarse. Hay cambios en su negocio que usted tiene que aplicar, que usted tiene que pensar. Bueno, la otra es, usted ya tiene, todo está funcionando, pero usted tiene que acelerar los cambios. Como por ejemplo hizo Zoom o WhatsApp, que cambió pensando en los nuevos tiempos. La otra es, no, definitivamente usted tiene que cambiar, usted tiene que redimensionar su negocio, usted tiene que innovar. Bueno, basado en eso, usted pues empieza a hacer una planificación y aquí viene algo muy importante. Ese proceso de planificación viene, es una pirámide que va desde su base hasta su punta y ese es un orden que usted no puede cambiar, no lo debe cambiar. Lo primero que usted tiene que tener es una visión de lo que usted quiere de su negocio, que es un poco lo que vimos antes, tener un plan de acción basado en esa visión que usted tiene y de ahí empezar estrategias, tácticas y ponerse metas, objetivos, meter el número ya. Pero lo que usted no debe hacer es empezar desde arriba y después empezar a pensar hacia abajo, porque ese es un error muy común que lleva al cementerio de los negocios. Es decir, estamos hablando de que este es un proceso sencillo, pero que tiene que ser muy, pero muy ordenado. ¿Cuáles son las herramientas que podemos hacer? Es decir, en la práctica. Yo les voy a decir un poco lo que yo he visto que han practicado con mucho éxito las grandes empresas, tanto en sus procesos de planificación normal como en los momentos grandes en que vienen cambios, y lo han hecho de verdad, como les decía antes, exitosamente, y yo voy a compartir un poco. Yo no pretendo con esto que usted tenga que hacer unos procesos complejos. Les decía hace poco de la sencillez. Yo creo que estos son momentos que tienen mucho que ver con el tamaño del negocio, aunque no importa que su negocio sea pequeño, usted tiene que desarrollar estrategias, pero también son tiempos de apremio, tiempos en donde usted tiene que pasar a la acción inmediatamente. Es decir, no se asuste porque usted tenga que planificar y hacer documentos de planificación, pero los tres básicos que son normalmente se aplican y que tienen mucho éxito es el plan de negocio, el FODA estratégico, y ya les voy a explicar un poco sobre, yo me voy a detener en cada uno, pero sobre todo en este, porque este es un poquito, la gente tiende a hacer FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero de ahí pasa a ser un documento y de ahí como que pasa a formar parte de la consulta de la compañía. No, este es un documento con el que usted puede desarrollar estrategias inmediatamente. Y luego viene el plan comercial.
Yo les mencionaba antes que posiblemente usted tenga que hacer grandes cambios en su planificación, entonces muy probablemente usted tenga que hacer sesiones de innovación que son un poquito más complejas, pero son la vacuna necesaria para que su negocio pueda continuar. Yo voy a nombrarle de las tres principales, las voy a nombrar brevemente para explicarles un poquito de qué se tratan. La primera es el plan de negocio, que no es más que un documento en el cual sintetizamos en forma sencilla los principales aspectos relacionados con el negocio. Describimos las situaciones, las analizamos, tiene o puede tener todos estos aspectos. Yo creo que eso no, ahorita no es importante que los nombremos, pero sí tiene usted que hacer una descripción de lo que es el negocio y lo que usted quiere que sea su negocio. Mi pregunta es, ¿usted tiene uno? Y si lo tiene, está vigente. Es decir, cuando yo digo vigente me refiero, su plan de negocio es de marzo para acá. Si no lo es, yo le recomiendo que lo haga. Si no, si siente que necesita más y que necesita más información y más ayuda, yo le recomiendo que busque ayuda con expertos para hacer un buen plan de negocio. La otra era lo que yo le hablaba de las metodologías FODA para la acción. Esto es muy importante. Esto no es un documento para pasar un mes haciéndolo, ni siquiera una semana haciéndolo. Esto es un documento que se puede hacer en un día y que le puede dar las estrategias inmediatamente para hacerla. Sencillamente es describir fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su negocio. Estas cuatro variables hay una metodología muy eficiente para mezclarlas y sacar de una vez cuatro tipos de estrategias que son, a mí no me gusta mucho la palabra, un poco agresiva, pero se llaman así, de ataque, de defensa, de reorientación y de supervivencia para su negocio. El tercer documento que les mencionaba era el de el plan comercial, que tiene las siguientes características. La primera es, yo les recomiendo, esto es un documento que tiene que estar integrado, es decir, tiene que ser realizado por todas las áreas de su negocio. No importa si su negocio es un negocio complejo o es un negocio sencillo, si es de más de una persona, a partir de ese momento todas las personas deberían estar involucradas y comprometerse a los resultados del negocio y de la forma en que se van a lograr los resultados. De ahí van a salir la matriz de los objetivos. Este es un documento que se dice que es un documento vivo, porque este es un documento que está todo el tiempo vigente y que hay que estar revisando y que hay que estar cambiando en la medida que sea necesario. Por lo tanto, es una guía, como le mencionaba, una guía para revisar. Entonces, pues tenemos que usted mínimo debería tener estos tres documentos, volviendo a lo que es lo básico. Si no los tiene y si no se siente en la capacidad de poderlos desarrollar inmediatamente, usted debería buscar ayuda para tenerlos, para desarrollar estos documentos y tenerlos en sus manos para el éxito de su negocio. Pensando un poquito en las estrategias diferenciadas, ya metiéndolos, vamos a decir, en la coyuntura actual, ¿cuáles son las acciones recomendables para surfear con éxito esta nueva realidad? Pues deberíamos estar viendo, lo primero es, ¿qué usted debería seguir haciendo? Y esto no es una receta única, hay ciertas cosas que si las está haciendo, yo se las voy a mencionar para que las siga haciendo. Lo otro es, ¿qué debería hacer ya? Es decir, esa cosa que usted no está haciendo en el momento o no las está haciendo de alguna forma y las tiene que empezar a hacer de una vez o las ha pensado y no las ha hecho. Lo otro es qué hacer diferente, cómo le ha cambiado vamos a decir, la coyuntura actual, las reglas del juego, por lo tanto usted tiene que actuar de una forma diferente. Y luego de ahí, qué cosas son recomendables hacer siempre en épocas de crisis. Vamos con la primera. La primera sería, ¿qué seguir haciendo? Bueno, lo primero que yo les recomiendo y que no pueden dejar de hacer es comunicar, sobre todo pautar digitalmente. Esto es imprescindible. Esto no lo debes dejar de hacer porque su negocio, hoy más que nunca, necesita que la gente la pueda ver y cada día se reducen más los espacios de exposición para su negocio. La otra es, mire tanto al shopper, o sea, al comprador, tanto como a su consumidor. Nosotros tendemos mucho a concentrarnos en el consumidor, que es al final la razón por la cual nosotros estamos, o nuestro cliente, si es un servicio. Pero lo primero que yo le digo es si ha pasado mucho tiempo pensando en su consumidor final y poco tiempo en el comprador. Hoy en día la coyuntura lo obliga a pensar muchísimo en su comprador, por las razones y por la forma que se está comprando hoy en día. Y lo otro que le digo a los que tienen prestación de servicios es,
si su comprador es el mismo usuario, es decir, si la persona de contacto de la compañía con la que usted está hablando para prestar el servicio es el mismo que está haciendo la compra. Ojo con esto porque aunque suene muy obvio, a veces lo obviamos y esto puede ser importante y vital para su negocio hoy en día. ¿Qué debería hacer ya? Tiene que desarrollar los micronichos. Si usted mire su negocio y vea cuáles son las alternativas más cercanas, sobre todo en tiempos donde la logística es complicada, para que usted aproveche esos clientes que naturalmente tiene cercanos, que usted tiene que pensar en ellos y tiene que desarrollarlos. La otra que yo recomiendo, que también suena obvio, pero es el explorar la data. En tiempos de cambio usted tiene que mirar sus órdenes de compra, sus números de venta, sus números de gasto. Ellos hablan por sí solos y posiblemente ya le estén indicando los cambios que necesita hacer su negocio. Y yo no me refiero a cosas correctivas, también me estoy refiriendo a grandes oportunidades que puede tener su negocio. Que ya hablamos que llegó para quedarse y que hay que aprovecharlo. El segundo es las alianzas con otros productos u otros servicios y les digo lo siguiente. Ahora bien, ¿qué hacer diferente? Pues debemos pensar en un sistema colaborativo. Y este sistema colaborativo debería empezar, obviamente, por lo que hablamos tan importante, el delivery. No todos los negocios tienen la capacidad de ir solos en un delivery. Entonces hay que empezar a pensar en montarnos con socios estratégicos para hacer los deliveries compartidos. No todos los productos tienen el costo para poder nosotros pagar 3, 4, 5 dólares por una entrega. Entonces hay que ver cómo se hacen ahorros con otros emprendedores, con otros negocios para hacer deliveries colaborativos. Lo otro es qué alianzas puedo hacer yo con otras compañías, cómo puedo cruzar yo mi producto con otros productos o incluso con servicios para poder ser más atractivo ante los compradores versus nuestras competencias. Y lo otro son las alianzas con influencers. Yo no me refiero a que usted busque un influencer y lo contrate. Lo que me refiero es cómo pensar diferente el tema de los influencers. Yo les doy un ejemplo con un cliente que recientemente decidió buscar un influencer y ofrecerle, él tiene unos productos de muy buena calidad, y ofrecerle la marca, una marca propia que ese influenciador en redes sociales podía promocionar y le montó una tienda online al influenciador. Ese influenciador tenía más de 100.000 seguidores. Obviamente las ventas del producto que él tenía, que ahora iban con la marca del influenciador, obviamente esto es lo que se llama un joint venture, tiene que haber una relación de negocio en donde esa persona reciba también una parte de la venta, etcétera, pero sus ventas se triplicaron rápidamente, solamente en el primer mes de alianza. Como les decía, lo otro recomendable en tiempos de crisis es crezca orgánicamente, tenga mucho cuidado con que empiece a crecer mucho, muy rápido y usted piense que ese crecimiento se puede mantener en el largo plazo, controle sus costos fijos, vaya creciendo poco a poco. La otra que les recomiendo es tengan asesoría externa. La asesoría externa, aunque parezca, no es tan costosa. Se puede buscar ahí alternativas de asesoría externa que pueden ser exitosas para su negocio, pero también a un costo muy razonable. El otro es prepárese para el éxito. El éxito puede ser un problema, porque si usted no está preparado para cubrir una demanda de un gran éxito, usted puede empezar a tener problemas. Entonces tiene que empezar a pensar. Y lo otro es planifique no el día después, la planificación se hace antes, planifique para el día después. Es decir, siempre tengan su planificación qué va a pasar porque en algún momento, dentro de un año, esta coyuntura puede cambiar y no digo que vuelva a ser la misma de antes, pero sí puede tener diferencias. Estos son los 3 mandamientos de la cuarentena que les recomiendo que piensen siempre todas las acciones que estén tomando, háganla con rapidez, comodidad para su comprador y conveniencia. Todas sus acciones piensen en estos 3 factores y digamos que para concluir, quiero comentarles, que me parece súper interesante, es ¿qué libros leyeron estos CEO? Bueno, aprendamos de los que manejan las grandes compañías. Ellos durante la pandemia declararon que leyeron de libros de ficción, vamos a decir, el libro más votado fue La historia de las abejas,
y de no ficción el libro que se llama Sapiens. Así que tomemos un poquito lo que ellos dieron, tomémoslo para nosotros. Y lo último es una reflexión final. Estamos viviendo en tiempos complicados, pero los venezolanos somos expertos en crisis. Lo que sí deben tener en cuenta son estas dos palabras, que son la resiliencia y la creatividad. Ténganla y no se angustien ante esta crisis, porque crisis hemos tenido y hemos sabido surfear la ola. Para concluir, pues aquí les dejo mis datos para cualquier pregunta que me quieran hacer, aunque ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero para cualquier consulta o lo que sea, tienen aquí, ahí está mi perfil de LinkedIn, que es mi nombre, Javier Belisario, y el correo también mi nombre, javierbelisario@hotmail.com. Muchísimas gracias.